Esta semana, las agresiones del Estado de Israel. Con esto no quiero referirme a la comunidad judía en general. Estamos hablando de las acciones del gobierno de Israel. Estas acciones, vimos esta semana imágenes absolutamente cruentas, como las hemos visto por décadas, con distintos grados de brutalidad. Lo de esta semana ha sido un tope histórico en las agresiones, en la ocupación, en la masacre, en la deshumanización del Estado de Israel hacia la comunidad palestina. Antes de abordar concretamente este tema, quiero dar un poco de contexto histórico porque esos son los lentes con los cuales tenemos que observar esta situación. En muchos periódicos, en muchas publicaciones, en muchos comentarios, van a haber cuestiones o palabras como conflicto, ¿no? Como enfrentamiento, como, no sé, guerra incluso. Pero esos términos no necesariamente reflejan la realidad, porque un conflicto, un enfrentamiento, estaríamos hablando de fuerzas más o menos similares. Cuando se trata de un Estado, de una potencia nuclear, con un respaldo y un desarrollo militar sin igual en la región, gracias al respaldo económico y militar de la potencia más grande de la historia de la humanidad, por lo menos en lo que en armamento y a belicismo se refiere, estamos hablando de Estados Unidos, contra una población suburbana, rural, cuyas más avanzadas estrategias de ataque tienen que ver más con una guerra de guerrillas que con un potente avance militar. En ese caso de asimetría de poder, difícilmente podemos hablar de un conflicto. Todo lo que tenga que ver con Israel y Palestina, debemos verlo como una fuerza de ocupación del Estado de Israel en territorio palestino que tiene un proyecto sistemático, ordenado, de no solo derrotar al contrincante, sino borrarlo del mapa. Estamos hablando de una limpieza étnica, de un etnonacionalismo cuyo objetivo principal es ocupar el 100% del territorio palestino y materialmente borrarles del mapa. Eso es lo que está pasando. Ahora, con esos antecedentes históricos, ahora sí vamos a entrar a los hechos recientes. Lo que pasó, básicamente podemos ordenarlo en nuestras mentes con protestas que tuvieron lugar el lunes de esta semana, porque el gobierno de Israel de nuevo está recorriendo, está sacando a la gente de su vivienda, de su lugar donde han habitado generaciones en su familia. Los están corriendo y los corrieron ahora del probablemente el tercer lugar más sagrado en la región. Estamos hablando de la mezquita Al-Aqsa. Seguramente lo estoy pronunciando con las patas, pero ustedes disculparán. Tú dime, ¿qué sociedad, qué religión admitiría esa situación? Para empezar, una ocupación permanente que te está desplazando y está comiendo cada vez más territorio a marchas forzadas. O sea, tú dime si eso no es violento como tal, si eso no es una agresión directa. Y después no solo eso, sino no conforme con sacarte de tu casa, están expulsándote de un lugar que para ti es profundamente sagrado y tiene una significancia histórica que va más allá de las palabras. Esto es lo que está pasando. Y además no te puedes defender porque es, de nuevo, una asimetría, es David contra Goliat, cabrón. Por supuesto que la gente protestó, por supuesto que la gente de Palestina no estuvo de acuerdo con esta situación, sin embargo, la asimetría de fuerzas hizo que esto ocurriera de todas formas. Y el grupo, digamos, uno de los grupos líderes políticos, estamos hablando de Hamas, que a diferencia de cómo se retrata en la prensa internacional, es una organización perfectamente racional, con la que se puede negociar, con la que históricamente se ha negociado y se ha llegado a distintos grados de acuerdos a nivel histórico.
Esta organización amenazó primero. Dijo, güey, si no detienes esta campaña, vamos a atacar, güey. Vamos a atacar. Israel no hizo caso, por supuesto. Siguió en su afán provocador. Y vamos a ver también más adelante en el comentario por qué esta reciente aceleración en el proyecto de borrar a la comunidad palestina, aceleración por parte de Netanyahu, el líder político de Israel, dijo, bueno, vamos a defendernos, cabrón. Y lanzaron misiles hacia la población bueno, hacia Israel como tal, hacia Jerusalén. Esto fue respondido, esto fue contestado con una violencia brutal, con una violencia de escala histórica. Hasta ahora, el saldo que se tiene son 53 palestinos fallecidos, entre ellos varios niñas y niños, y más de 300 heridos por los bombardeos en Gaza. Al menos 14 niñas y niños. Cualquier análisis que fuera más o menos objetivo sobre la situación tendría que poner en contexto lo que te estoy diciendo, con lo que empecé esta conversación, que es la asimetría de fuerzas entre una y otra situación, la ocupación permanente del Estado de Israel sobre el Estado palestino, que por cierto no es reconocido a nivel internacional, gracias a Israel, que está bloqueando cualquier intento que se asemeje a un reconocimiento internacional por Palestina. Naciones Unidas se ha pronunciado en varias ocasiones diciendo que esta ocupación de Israel sobre el territorio palestino es absolutamente ilegal en términos de, eh, de la legislación internacional, de las normas internacionales. Si la ocupación es ilegal, ¿cómo será la masacre de población civil? ¿Cómo será la negativa del Estado de Israel para atender médicamente a la población palestina? Estamos en una pandemia. Israel se negó a brindar atención médica a la población palestina. Se negó también, al mismo tiempo que presumían que vacunaran al 100% de su población, se negaron a vacunar a la población palestina. Vamos a ver algunas de las reacciones internacionales. Este es el vocero del Departamento de Estado de los Estados Unidos cuando le preguntan un razonamiento básico. Esto es profundamente revelador. Vamos a ver la línea de cuestionamiento que le hacen y vamos a ver por qué esta lógica, entre comillas, es completamente insostenible. Y por cierto, esta es la lógica que quieren usar varios políticos y pensadores, incluso en México. Vamos a ver qué es lo que tiene que decir. De nuevo, este es el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Principle of self-defense applies to the airstrikes that they're conducting in response. Matt, this is a very fluid situation. I would hesitate to comment on operations beyond, the rocket fire that is clearly targeting innocent civilians in Israel. So, le preguntan, ¿estás comentando y estás condenando el ataque de misiles de Hamas hacia la población palestina? Puedes condenar también, del otro lado, el ataque brutal, la respuesta completamente desproporcionada del Estado de Israel en contra de los palestinos. Y dijo, pues no puedo comentar, son hechos muy recientes, no sé, mira, y es que hay tantito sol en mis ojos, y es que hoy no puedo responder. Evade completamente la pregunta, pero esto va mucho más allá. Vamos a verlo. So I would hesitate to speak to specific operations that have just occurred, but the broader principle of self-defense is something we stand by on behalf of Israel. El principio de defensa propia, respaldamos ese principio cuando se trata de Israel. Pongan un pin en ese comentario. Do you think that an Israeli military response to the rockets coming in, a military response to the rockets coming in is covered by this broader rubric of self-defense, right? El ataque de misiles de Israel a la población civil
de Palestina, esto está cubierto bajo principios de defensa. Self-defense often does authorize the use of El principio de autodefensa, pues por supuesto que a veces no justifica el uso de violencia. I want to ask you about East Jerusalem, but to talk about what you said about the principle of self-defense. Does that in any way apply to the Palestinian? Entonces, ya que dijiste el principio de autodefensa, vamos a hablarlo. ¿Eso también lo tienen los palestinos? ¿Ellos tienen también el acceso a este principio de autodefensa? Do they have a right to self-defense? Do Palestinians have a right to self-defense? I'm in broad. No, Broadly speaking, Saeed, we believe in the concept of self-defense. We believe it applies to any state. cuidado con eso, ¿eh? Bueno, en términos amplios, por supuesto que defendemos el principio de autodefensa para cualquier estado. Pongan otro pin en esa situación. I don't think that. I certainly wouldn't want my words to be construed as. I understand. I want to ask you, I don't want to harp on this either, but the Israelis killed 13 people just now, including maybe 5 or 6 children. Do you condemn that? Do you condemn the killing of children? ¿Condenas el asesinato de niños y niñas? Saeed, I'm asking you, do you condemn the killing of Palestinian children? ¿Condenas la muerte de niños y niñas palestinas? obviously, and these reports are just emerging, and I understand. I was just speaking to the team. I understand we don't have independent confirmation of facts on the ground yet, so I'm very hesitant to get into reports that are just emerging. Las noticias están surgiendo, entonces no me gustaría comentar en cosas que están emergiendo mientras hablamos. En ese momento, la noticia también de los ataques a Jerusalén del lado israelita ya habían surgido y eran también emergentes. Pero un lado sí comenta y el otro lado no comenta. Obviously, the deaths of civilians, be they Israeli or Palestinians, are something we would take very seriously. Más adelante, en esta misma conversación, siguen cuestionando el principio de autodefensa y el reportero que vimos, aquel que llevaba su cubrebocas, le dice, bueno, estás hablando, ¿no?, sobre el principio de autodefensa que aplica para cualquier estado. Hay un problema aquí, porque los Estados Unidos no reconoce a Palestina como un estado. El problema es obvio, ¿no? Es evidente. Dije, este principio de autodefensa aplica para cualquier estado, pero no aplica para Palestina. Esto es la letra chiquita, porque no lo consideramos como tal un estado. Esta es la doble cara de los Estados Unidos. Esto es profundamente pernicioso para la vida política, incluso también de los Estados Unidos. Genera un instinto, genera un sentimiento anti-estadounidense en todo el Medio Oriente, justo por este tipo de contradicciones. Dices, ¿no?, clamar y estar del lado de la democracia, de los derechos humanos, de la pérdida de vidas de cualquier índole, en cualquier ámbito, y estás financiando directamente a un Estado, el Estado de Israel, que constantemente se involucra en masacres. De nuevo, atacó población civil, derribó un edificio de 13 pisos, un edificio habitacional. No son objetivos militares, no está atacando a Hamás, que eso, digamos, podría ser hasta justificable, si dijeras, bueno, está atacando a poblaciones armadas, objetivos militares, objetivos de estas milicias, ¿no?, de esta guerrilla como tal de Hamás. No, atacó con 2 misiles un edificio habitacional. Afortunadamente la gente pudo evacuar a tiempo y hubo menos pérdidas humanas de las que pudo haber. Están atacando con carros bomba a la población. Estas son tácticas de terrorismo, cabrón. Terrorismo de Estado, son crímenes de lesa humanidad. Son crímenes de Estado. Son crímenes de guerra, cabrón. El Consejo de Seguridad, ¿no?, que es la mesa de los adultos, la mesa de los grandes, la mesa donde se toman decisiones sobre este tipo de conflictos en Naciones Unidas, no ha hecho nada. Ni siquiera ha emitido un comunicado al respecto. ¿Por qué? Porque sentado a la mesa está Estados Unidos y Estados Unidos está patrocinando este tipo de cuestiones. Veamos, por favor, este conflicto con un lente amplio.
no nos vayamos por simplismos, por maniqueísmos, por buenos contra malos. O sea, eso, por favor, dejémoslo así. Mucha solidaridad para la comunidad palestina, para el Estado palestino que está en un estado abierto de apartheid. Esta no es una palabra que se usa ligeramente. Esta es una palabra que describe como tal a la cárcel abierta más grande del mundo. ¿Qué es lo que le está haciendo Israel a la comunidad palestina? Llevan décadas con esta situación. Y en Estados Unidos, ya sea republicanos o demócratas, lo permiten. Trump lo hizo de forma mucho más abierta cuando dijo que Jerusalén era la capital indivisible de Israel, cuando en la realidad material debería pertenecer al territorio palestino. Esta es una carta abierta a la confrontación. Y ahora voy a cerrar este comentario con los motivos de por qué ahora. ¿Por qué ahora Netanyahu está acelerando este proyecto de limpieza étnica respecto al territorio palestino? Resulta que hay elecciones. El tipo está siendo investigado por cuestiones flagrantes de corrupción y de enriquecimiento personal, de mal uso de los recursos públicos, y quiere obviar esa investigación, quiere aplastarla antes de las elecciones, o sea, que los resultados no salgan antes de que se haga una elección en Israel, y está perdiendo al mismo tiempo popularidad todos los días. Entonces está desesperado. La política en Israel está ahora dividida entre la facción pro-Netanyahu y la anti-Netanyahu. Las dos son absolutamente radicales y las dos tienen un proyecto de limpieza étnica. La de Netanyahu parece la opción moderada respecto al radicalismo que viene de ultraderecha, de los movimientos que quieren exterminar de un día para otro a la comunidad palestina. Entonces Netanyahu está diciendo, no es necesario que me cambien por alguien más radical que yo. Miren lo radical que soy y miren la mano dura y miren cómo voy a aplastar, voy a acelerar el proyecto de limpieza étnica. Esa es toda la motivación. Motivación política, motivación económica, motivación religiosa. Es una tristeza que ni siquiera se pueda, en muchos sentidos, hablar de estos temas sin que se le acuse a uno de antisemita, porque es la otra. Es la política de identidad que usan y es el uso faccioso de una palabra que tiene un significado real, y hay expresiones reales y materiales de antisemitismo y por supuesto son absolutamente condenables, y eso lo confunden a propósito con cualquier crítica hacia el Estado de Israel, hacia la política de Israel. Es como si el presidente López Obrador, ¿no?, por ejemplo, se escudara y dijera, cualquier crítica mía es una crítica racista, ¿no? Porque yo soy de piel morena, o sea, claramente cualquier crítica hacia mi persona es una crítica racista. Ese argumento sería, y es francamente ridículo, como lo es el tachar de antisemitismo cualquier crítica hacia un Estado que está tomando acciones concretas para eliminar a una población completa. No caigamos, por favor, en esas simplicidades y en esa retórica. No tengamos miedo a hablar de uno de los principales crímenes que están sucediendo a nivel internacional. Muchas gracias por ver, muchas gracias por compartir.